En este lugar lleno de historia, donde hace casi 104 años se iniciaba el tránsito de pensar, imaginar otro país, cuando se reunió aquí la revolucionaria Convención de Aguascalientes. Bueno, ahora también parece que nos toca pensar, imaginar, construir un nuevo país. Me da mucho gusto compartir el presidium con el gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, este estado que es el centro de México, este estado que es patrimonio de la humanidad, este estado que es un estado pequeño en magnitud, pero grande, inmenso en su profundidad histórica y en lo mucho que tiene que aportar a México por su industria, por su agricultura, por su cultura, por su patrimonio y por ser el cruce de diversos caminos que justamente se juntaron en esa Convención de Aguascalientes, porque aquí convergían tendencias diversas y porque aquí se podía tener un remanso para pensar a México. Con un saludo, señor gobernador, muy especial de nuestra secretaria de Cultura del Gobierno de la República, María Cristina García Cepeda, que le hubiese encantado estar por aquí, pero que le manda a través mío un saludo muy afectuoso a usted, a todos sus colaboradores y por supuesto también con el gusto de compartir la mesa con el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con todos ustedes. En la mañana, como ya lo refería la directora general del Instituto de Cultura de Aguascalientes, inauguramos un importante seminario sobre la gestión del patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro, procurando acercar el patrimonio al desarrollo de una actividad también importante para Aguascalientes y para México, como es el turismo, que no tiene por qué reñirse con el cuidado, con el aprecio, con la interpretación correcta y, por supuesto, con la valoración del enorme patrimonio cultural, natural y biocultural que tiene México y que tiene Aguascalientes. Patrimonio que acabamos de apreciar, por cierto, ahora que generosamente nos invitaron a una visita y a una comida a la hermosa hacienda de Peñuelas, que por supuesto plantea un inmenso trabajo de conservación, de restauración, de puesta en valor y de aprovechamiento sustentable de un patrimonio edificado tan importante como este de los aguascalentenses. Resulta incuestionable que una de las expresiones más elocuentes para comprender la riqueza del patrimonio histórico de nuestro país es el Camino Real de Tierra Adentro, ruta abierta en los albores de la llegada de los españoles, que originalmente se desarrolla como el Camino de la Plata y que con el tiempo se convirtió en la columna vertebral del área septentrional de la Nueva España. Esta metáfora que también ha utilizado Claudia, la directora del Instituto de Cultura, me parece muy interesante. Cuando los visitadores de ICOMOS llegaron a San Juan del Río, yo entonces me encargaba del INA en San Juan del Río, me preguntaban que por qué destacábamos el Camino Real de Tierra Adentro y justamente utilicé esa metáfora. Le dije, la columna vertebral del desarrollo, primero de la Nueva España y después de México. Me decía este colega de origen norteamericano que por qué no habríamos escogido el camino a Veracruz, tan importante, porque allí hace 500 años, eso ocurrirá el año que entra, llegó Hernán Cortés con sus hombres y por ahí penetró hasta México Tenochtitlan. Le dije, probablemente ese camino tiene más que ver con el cordón umbilical, siguiendo la metáfora corporal. Era el camino que nos vinculaba con la metrópoli,
Un camino que por supuesto hay que recordar, pero que habla más de la dependencia que de la independencia. Había otros caminos de los que se habló en la mañana, como el camino a Acapulco, que por supuesto fue fundamental porque nos vinculaba con el inmenso continente asiático. Por ahí llegaba el galeón de Manila o la nao de China, como también se le llamó. Y también estaba el camino hacia Oaxaca, la Antequera de Oaxaca, Chiapas, Guatemala. Probablemente ese tendría que ver más con los pies del virreinato de la Nueva España. Pero este fue sin duda la columna vertebral que articuló este inmenso territorio de la Nueva España. Este inmenso territorio que no obstante haber sido truncado, como lo recuerda López Velarde en su poema, sigue siendo inmenso, sigue siendo inmensamente rico y cuenta con un patrimonio muy valioso que se traduce ahora en 34 sitios mexicanos reconocidos en la lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. México es el país del continente americano con más sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, con más sitios incluso que países tan grandes como los Estados Unidos de América o la República de Brasil. Y en ese sentido, el Camino Real de Tierra Adentro forma parte justamente de esta riqueza que en el caso del camino une al norte con el sur, y que en el caso del camino, lo platicaba hace un momento con el gobernador, permitió el trasiego de minerales, plata fundamentalmente, pero también de ganadería, también de los alimentos que requería la actividad minera, también de costumbres, de conocimientos de pueblos diversos, porque por este camino transitaron lo mismo españoles, que chichimecas, que otomís, que tlaxcaltecas, que afrodescendientes, que asiáticos y que todos los pueblos que fueron integrando este enorme y apasionante y heterogéneo mosaico cultural que es México. A este camino se debe no solo la expansión del virreinato con la fundación de pueblos y minas, sino la evangelización de gran parte del norte de nuestro territorio, así como el de haber sido la ruta natural para que la minería, la ganadería, el comercio, vinculados a ella, desde el siglo XVI y hasta la actualidad, se constituyeran en motores importantes para el desarrollo de México. Pero sobre todo el Camino Real se convirtió en la ruta principal que permitió el desarrollo de sociedades plurales y mestizas con sus costumbres y tradiciones que en su decurso originaron identidades nuevas, históricas y regionales que articularon y dieron cohesión a las sociedades que se desenvolvieron en sus proximidades, incluyendo esta, Aguascalientes. Tal vez fue esta importancia cultural y patrimonial que generó el camino que a lo largo de sus más de 2.560 kilómetros de extensión, lo que propició que desde finales del siglo pasado, un nutrido grupo de investigadores del INAH comenzaran a trabajar en la integración de un expediente que se presentó ante la UNESCO y que llegó a buen puerto con la declaratoria que emitió dicha organización en 2010, inscribiendo el Camino Real de Tierra Adentro como itinerario cultural en la lista del Patrimonio Mundial. Cabe señalar que la declaratoria abarcó más de 60 sitios originalmente. Ahora en la mañana estuvimos encontrando muchos otros más por lo que hace Aguascalientes. Sitios que forman parte integral del camino y en donde se incluyen centros históricos, puentes, tramos de la ruta, cascos de hacienda y otras construcciones, además de abrir la puerta para el estudio de todo el patrimonio vivo o inmaterial generado durante los más de 400 años de existencia de este itinerario histórico. Por cierto, ahí en Peñuelas, la secretaria de Turismo nos ofreció una riquísima comida con sabores de Aguascalientes, por supuesto, vinculados
al histórico camino, a este patrimonio vivo o inmaterial vinculado al Camino Real de Tierra Adentro. Y ahora también en la plaza vamos a apreciar una muy interesante exposición fotográfica de Eniac Martínez con fotografías del camino contemporáneo, de cómo sigue siendo, digamos, esta una ruta viva y vital, aunque no vayan exactamente por el empedrado virreinal. Es en este tenor que el día de hoy nos reunimos en este histórico Teatro Morelos con el fin de entregar a la sociedad aguascalentense un facsimilar de la cédula de la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro, que incluye, por supuesto, Aguascalientes en esta lista de privilegio que la UNESCO ha venido integrando desde el año de 1972. Ello no significa la conclusión de los trabajos que permitieron reconocer a Aguascalientes como patrimonio de la humanidad dentro del itinerario ya mencionado, sino por el contrario, nos permite abrir la puerta a nuevos horizontes que implican el trabajo conjunto, interdisciplinario e interinstitucional que propicia el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Camino Real, que consistirá en su protección, su valoración y, sobre todo, en la socialización de todos estos sitios que lo integran, en toda su longitud y en particular aquella que se comprende en el territorio pequeño pero dilatado de este histórico y maravilloso Estado de la Unión Mexicana. Hay que presumir que Aguascalientes cuenta con 4 sitios declarados parte del itinerario cultural, pero tiene además en su haber por lo menos otros 11 monumentos y lugares que, formando parte sustancial de este camino, están a la espera de que esta declaratoria se amplíe y estos sitios puedan ser dados a conocer para disfrute y conocimiento de propios y extraños. Entre ellos podemos mencionar obras tan icónicas como el Puente de San Ignacio en el municipio de Aguascalientes, la antigua estancia de San Antonio de Pedernal en Jesús María, la ex hacienda de Garabato en Pabellón de Arteaga y el santuario del Señor de las Angustias en Rincón de Romos y, por supuesto, formando parte del camino, que sin duda alguna fue punto inicial de la ruta histórica, que es la hacienda de Peñuelas. No quisiera terminar esta intervención sin felicitar ampliamente a las autoridades del gobierno estatal de Aguascalientes y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que en conjunto con el INA, que me honro en dirigir, han decidido unir esfuerzos para organizar el seminario taller del que hablábamos hace unos momentos, pues tengo la certeza de que en la medida en que todos trabajemos por alcanzar un fin común en pro de este patrimonio histórico, cultural y natural, podremos lograr no solo grandes frutos, sino ser la punta de lanza que ponga el ejemplo a otras regiones donde aún no se conoce ni se difunde con suficiencia la importancia del Camino Real de Tierra Adentro. Muchas felicidades y muchas gracias.